en Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, profundizamos en ellos. Y aquí están, en titulares, en Noticia Estados Unidos. De caótico y desastroso hasta de show de poca monta es la unanimidad que hay sobre el primer debate presidencial entre los candidatos Trump y Biden. En lo que no hay acuerdo es en quién lo ganó, pero lo que queda claro es que el encuentro evidencia el deterioro político que vive esta nación. Y allí precisamente centramos el análisis en Es Noticia. Es Noticia Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral anuncia la llegada de varias organizaciones en calidad de observadoras del proceso electoral del próximo 18 de octubre. Entre ellas destaca la Unión Europea y la OEA, con el mismo jefe de misión que dio la estocada final para el golpe de Estado de hace casi un año. Son hechos que analizamos. Y en Noticia Venezuela, el gobierno actualizó cifras del daño causado por el ilegal bloqueo de Estados Unidos. En 6 años de persecución, ha dicho el gobierno, las pérdidas llegan al 99% del volumen de ingresos de divisas. Este miércoles, a propósito de ello, el presidente Nicolás Maduro dio más detalles del proyecto de ley contra ese bloqueo. Vamos a verlo y lo analizamos. Es Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, élites políticas y mediáticas reaccionan al primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Entre tanto, las grandes mayorías continúan padeciendo la crisis económica y sanitaria en el país más golpeado por la pandemia de la COVID-19. El intercambio entre candidatos presidenciales de este martes estuvo marcada por la hostilidad, que además de haber recurrido sistemáticamente calificativos e insultos durante sus intervenciones, no se saludaron al culminar el evento. Como se esperaba, la agresividad e irrespeto dominaron la actitud del presidente Trump, quien trajo a la discusión la supuesta corrupción de un hijo fallecido del ex vicepresidente Biden. Declaraciones que fueron reprobadas por el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. Ahora hemos visto al presidente Trump derrumbarse cuando se enfrenta a los hechos muchas veces. Pero su actuación obscena, eso es lo que fue, una actuación, no un debate. Y estaba extremadamente llena de bilis de derecha. El intercambio entre candidatos presidenciales de este martes estuvo marcada por la hostilidad, que además de haber recurrido sistemáticamente calificativos e insultos durante sus intervenciones, no se saludaron al culminar el evento. Como se esperaba, la agresividad e irrespeto dominaron la actitud del presidente Trump, quien trajo a la discusión la supuesta corrupción de un hijo fallecido del ex vicepresidente Biden. Declaraciones que fueron reprobadas por el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. Ahora hemos visto al presidente Trump derrumbarse cuando se enfrenta a los hechos muchas veces. Pero su actuación obscena, eso es lo que fue, una actuación, no un debate. Y estaba extremadamente llena de bilis de derecha que incluía mentiras tras mentiras. El presidente Trump insultó al hijo fallecido del vicepresidente, un veterano de guerra y servidor público, y trató de difamar al que está vivo. No obstante, la frase más polémica fue el espaldarazo a organizaciones paramilitares supremacistas que actúan a nombre del mandatario. Postura que fue rechazada por el grueso de la clase política estadounidense, que incluye a senadores republicanos como Mitch McConnell o Tim Scott. El presidente se refirió explícitamente al grupo extremista autodenominado Proud Boys. Proud Boys, retrocedan y esperen. Pero les diré una cosa. Alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda. En cuanto a los sondeos de opinión postdebate, la cadena CNN dio como ganador a Joe Biden por más de 30 puntos sobre Trump.
Asimismo, la CBS midió 48 puntos para Biden contra 41 del actual mandatario. Por otro lado, el 66% de la audiencia del canal de habla hispana, Telemundo, dio a Donald Trump como vencedor del debate. Finalmente, el portal de corte conservador News Nation publicó una encuesta que reflejó 61 puntos a favor de Trump, contra 33 puntos que habría preferido el desempeño de Joe Biden. En medio del revuelo mediático originado por el debate, Estados Unidos exhibe las cifras más altas de contagios y fallecidos por coronavirus a nivel mundial. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, la nación norteamericana ostenta al menos 7.220.000 contagios confirmados y más de 1 millón de fallecidos. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Patricio Zamorano, académico, analista internacional, codirector del Concilio de Asuntos Hemisféricos. Nos acompaña desde Washington. ¿Cómo te va, Patricio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana, un gusto. Gracias. Después de que ya está todo dicho y todo visto en este primer debate, quedan dos. ¿Cuál es en tu palabra? ¿Con cuál te quedas de todo lo que hoy se ha escuchado? Caótico, fracaso político, show de poca monta, desastre, etcétera, etcétera. La verdad es que yo quiero complementar todas estas descripciones con el adjetivo de que básicamente es un desastre para la democracia o la llamada democracia de los Estados Unidos. Esto es una crisis tremenda que se convierte en algo serio que emana de un debate que se supone que es una fiesta democrática cuando se abre esta campaña presidencial en que la mayoría de los candidatos honra este primer debate como una forma de enfrentarse con altura de miras frente a la ciudadanía de los Estados Unidos, donde se exponen las líneas principales de las campañas programáticas y de las agendas, y que al mismo tiempo se da una apertura formal a una campaña presidencial que siempre es álgida, polémica, pero que en este caso simplemente fue un desastre enorme, porque el personaje Donald Trump se negó a ser estadista y se negó a participar de una manera constructiva en un debate que él lo necesitaba principalmente. Hay que recordar que Donald Trump es el que va abajo en las encuestas, un promedio entre 7 y 10 puntos, Biden por encima de Donald Trump. Donald Trump todavía tiene una reprobación que no logra despegar de más allá del 42-43%, una reprobación que siempre bordea el 57-58%. Entonces, la verdad es que necesitaba un espaldarazo importante en este primer debate, y se dedicó simplemente a hacer Donald Trump. Una serie de groserías, ofensas, interrupciones constantes. Fue, la verdad, un desastre mundial para la imagen de los Estados Unidos, sin duda. ¿Cuál es el impacto real que crees que tiene realmente un debate de estas características, alejado, incluso uno no sabe si decirle debate a este encuentro, porque allí no hubo realmente debates de ideas, pero bueno, a este encuentro, ¿cuál es el impacto real, sobre todo en aquellos que aún no se deciden por quién votar? Bueno, hubo una situación interesante en algunos de los canales de los Estados Unidos, en que hubo público al que se le preguntó ahí en vivo y en directo qué había pensado sobre el debate, y la verdad es que habían dos extremos. Los que ya querían votar por Biden o por Trump estaban bastante claros y ratificaron su voto favorito. El resto, el gran porcentaje de la gente que consultaron a boca de urna, por así decirlo, luego que había terminado el debate, la verdad es que una indecisión tremenda, incertidumbre frente a lo que tú mismo señalas. Estos debates solían marcar una tendencia importante porque se clarificaba muy bien cuáles eran las políticas y las prioridades de cada uno de los candidatos. En este caso, la verdad es que no hay nada que medir. Fue un desastre comunicacional para ambos candidatos, y más encima, un debate que es totalmente antidemocrático. Hay que recordar que hay por lo menos dos candidatos más presidenciales del Partido Libertario y del Partido Verde, que son candidatos que están registrados en los estados, que van a estar en la boleta electoral, en la papeleta electoral. ¿Y por qué no aparecen, Patricio? ¿Por qué no son invitados a los debates?
Si es el Porque país estos- más democrático del mundo, ¿por qué entonces no son también invitados estos dos candidatos que también tienen fórmula vicepresidencial a la presidencia? Así es. Bueno, la razón principal es que los debates, la gente no sabe esto, pero los debates son una corporación privada, es una empresa privada que está administrada por el Partido Republicano y el Partido Demócrata y que simplemente excluye de una manera grosera al resto de las voces. Estos candidatos que yo nombro, especialmente Howie Hawkins del Partido Verde junto con Angela Walker, que vienen compitiendo desde hace meses, tuvieron una convención, fueron elegidos, etcétera, etcétera, están totalmente censurados si fuera del duopolio de estos dos partidos que se niegan a que entren otros terceros partidos que rompan con su poder, con un poder que está extremadamente controlado, que se basa en el gasto electoral millonario, son millones de dólares, más de $1.000 millones se gastan en cada una de estas campañas electorales. Así que hay que agregar ese elemento que los medios de comunicación no han destacado de una manera suficiente, pero aquí en Telesur podemos destacar que el debate mismo fue antidemocrático porque no estaban reflejadas todas las voces, ¿no? Pregunto algo producto precisamente de la ignorancia política en los asuntos internos de Estados Unidos y lo dejo así de hecho planteado. ¿No hay otra organización fuera de esta que organiza este debate, este encuentro, que se le ocurra que deben estar todos y ampliar precisamente el pensamiento, las visiones, sobre todo en un momento tan complicado como el que está viviendo el país? ¿No es posible encontrarse una organización de esas, Patricio? Para que veas que no es posible porque los dos partidos principales se ponen de acuerdo y ese es un tema importante que aquí da la ilusión de un conflicto de intereses o un conflicto de visiones. Efectivamente, hay ciertas diferencias programáticas entre ambos partidos, pero ambos partidos están comprometidos de manera tácita a repartirse el poder y ejercen una alternancia que ya raya en lo ridículo, ¿no? En que un candidato elige la presidencia y luego el otro se alterna y luchan en esta lucha ilusoria, que no es real porque no están todas las voces, no están las voces de los jóvenes, no están las voces disidentes, tanto de derecha como de izquierda, todas las voces. Entonces, efectivamente, yo te diría que con el debate o el llamado debate que dimos ayer, queda muy, muy claro la forma incapaz, la incapacidad que tiene el sistema político de los Estados Unidos para generar una democracia plena, considerando también que la propia elección presidencial es una elección indirecta en que los votos de la gente directamente no cuentan, que se representa con este colegio electoral que hace que Hillary Clinton gane 3 millones más de votos, pero que elija a Donald Trump. El hecho de que Donald Trump mismo desde el poder está boicoteando el voto por correo en plena pandemia. Es un tema impresionante y ese es otro tema importante. Él no asegura que si él pierde la elección, él no está asegurando que va a entregar el poder. Él está anunciando fraude antes de que se hagan las elecciones y Donald Trump está poniendo en peligro, yo diría, las bases mismas de la institucionalidad de los Estados Unidos. Hechos que sin duda evidencian lo que planteábamos en titulares, el detrimento de la política de los Estados Unidos. Si alguno de los puntos quedó claro fue precisamente ese, Patricio, el tema del voto por correo del que viene hablando el presidente Trump desde hace varios meses, un tema además por el que ha ido desfinanciando todo el sistema por correo para afectar el proceso de las elecciones. ¿Hay alguna reacción que marque el nivel de peligrosidad que esto significa para el país? Ese es un tema que se está debatiendo fuertemente y mira cómo está el ajedrez. Donald Trump inicia hace unas 3 o 4 semanas este ataque contra la oficina de correos. Nombra hace meses atrás a uno de sus donantes más importantes como gerente general de la oficina de correos, que se dedica a desmantelarlo. Ha estado desmantelando mucha de la infraestructura de la oficina de correos. Al mismo tiempo ejerce esta campaña electoral en que acusa que la gente que vote por correo va a haber fraude. Y al mismo tiempo está a puertas muy cerca de nombrar a otra ministra de la Corte Suprema y va a crear una super Corte Suprema conservadora
que si en el caso que él acusa fraude o que haya alguna duda con el conteo de votos, especialmente en Florida, que siempre tiene polémicas con el conteo de votos perjudicando a las minorías, a los afroestadounidenses, si eso pasa y el caso de su presidencia va a la Corte Suprema, a tener una Corte Suprema a su favor. Entonces, la verdad es que la situación se está tornando crítica. Se ha hablado de la posibilidad de las Fuerzas Armadas, se está hablando de la posibilidad de que estamentos generales, en el caso de que Donald Trump haga fraude él o se niegue a entregar el poder, la verdad es que quedan muy pocas alternativas institucionales. Así que es una pregunta abierta sin duda. Sin duda, y hasta este momento habrá que ver lo que sucede. Hablamos de un escenario lleno de incertidumbre. Otro de los temas que también quedó allí en evidencia es el asunto de la supremacía blanca. El racismo no existe por la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca. Existe desde hace décadas, desde que nace Estados Unidos. El asunto es que sí hay clara evidencia que él lo ha exacerbado, Patricio. Pero en esa respuesta también queda clara su posición. Así es, lo que pasó en el debate, la verdad es que fue ya la guinda del postre, porque se le dio la oportunidad, Wallace, el anfitrión, le dio la oportunidad a Donald Trump de separarse de los supremacistas blancos más radicales que han provocado racial enorme, que defienden la brutalidad policial, que tienen esta ilusión de un país blanco, ario, símbolos nazis. Todos los sectores políticos, incluyendo el Partido Republicano, la mayoría repudia a... Bordea también el antisemitismo y la celebración del nazismo. Y sin embargo, Donald Trump, increíble, en pantalla, frente a toda la ciudadanía, se negó a separarse de los supremacistas. Entonces, la verdad es que aquí estamos hablando ya de un tema moral, pero también de un tema que se vuelve criminal, porque todos estos supremacistas blancos, racistas, están siendo empoderados por Donald Trump para básicamente crear la posibilidad de violencia contra otras razas minoritarias de este país. Así que increíble que se está generando... Sí, un tema allí agregaría, Patricio, de seguridad, de asunto de carácter público, de enfrentarse entre estadounidenses, como lo veíamos la semana pasada, los supremacistas blancos que se enfrentan a una concentración antirracista. Es eso a lo que está llevando el presidente Trump. Lo que además entonces deja planteado es si la gente, me refiero a quien ha tomado la decisión de votar, conociendo muy bien la historia de Estados Unidos y también cómo se vota, va a comprender que todo esto es parte de un show de buscar la emocionalidad, pero que está totalmente alejado de resolver los problemas que tiene el pueblo estadounidense. Así es, acá tenemos una crisis importante, como decía el reporte, más de 200.000 muertos, más de 7 millones de contagiados, y Donald Trump en el debate del llamado debate, mintió diciendo que Estados Unidos estaba haciendo un trabajo espectacular en cuanto a la crisis de la pandemia, olvidándose de que hay 40 millones de estadounidenses sin empleo, olvidándose que hay como 50 millones de personas sin seguro médico, que hay pobreza, que hay hambre. Entonces, la verdad es que Donald Trump ejerció su política de mentiras de una manera plena. Ayer Biden intentó constantemente acusarlo de todas estas mentiras, pero bueno, Donald Trump fue Donald Trump, y si continúa en ese camino, la verdad es que el país, no hay ninguna duda, va a entrar a una crisis política más temprano que tarde. Muchísimas gracias, Patricio, por ayudarnos a comprender, a tomar el pulso de lo que ha significado estos 24 horas después de ese debate presidencial, y quedan 2 además. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral anunció la llegada de varias organizaciones en calidad de observadoras del proceso electoral del próximo 18 de octubre. Entre ellas destaca la Unión Europea y la OEA, con el mismo jefe de misión que dio la estocada final para el golpe de Estado de hace casi un año. Son hechos que revisamos y que analizamos aquí en Es Noticia al volver.
Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social e cultural del gigante sudamericano. Nessa emissão de Latitude Brasil, eu vou conversar com Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa do Brasil, sobre o papel dos militares, a soberania e a Amazônia brasileira. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Yo creo que sea diferente el ser mujer que ser hombre. Simplemente creo que es cierto que las mujeres tenemos unas peores condiciones en todo el mundo y que tenemos que luchar por esa igualdad, ¿no? Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce el proyecto artístico Cuarentena Proyectada, que surgió en Brasil a través de redes sociales y reunió a más de 300 artistas. Forma parte del encuentro convocado por Mujeres Latinoamericanas Cura da Terra, un espacio de encuentro entre mujeres indígenas de todo el mundo. Descubre parte de la trayectoria artística de Iván Romero, artista plástico venezolano que lleva más de una década de trabajos creativos. Disfruta de los coloridos libros infantiles del ilustrador Chu Yengliang, que detalla la cotidianidad y las costumbres tradicionales de su país. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, solo por Telesur. En noticia Bolivia, ya están en el país las principales organizaciones internacionales que observarán las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, llega el mismo jefe de misión que participó en el proceso electoral de 2019, que desencadenó en un golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral informó que ya se encuentran en Bolivia las misiones del Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Unión Europea, la Asociación de Organismos Electorales de América y la Organización de Estados Americanos. Por la OEA están los mismos personajes, uno de ellos, el jefe de la misión de observación en Bolivia, Manuel González, quien lideró el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. El organismo fungió como uno de los principales actores para la consumación del golpe, cuando apenas un día después de los comicios cuestionaban el conteo de votos que daban como ganador en primera vuelta al expresidente Evo Morales. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico
y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Estas declaraciones sirvieron como fundamento para que la oposición golpista cantara fraude electoral, se intensificara las acciones de grupos violentos en varias zonas del país y recibieran apoyo internacional. La cúspide del golpe fue en diciembre, con el informe de la auditoría realizada por la OEA, presentado en horas de la madrugada y sin respetar los plazos acordados. El documento señalaba supuestas graves fallas de seguridad informática y manipulación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, además de la presunta existencia de actas con alteraciones. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba. Sobre esta base, los auditores sugirieron un nuevo proceso electoral. El trabajo de la misión de la OEA ha sido cuestionable desde entonces. Un informe del Centro de Investigación en Economía y Política, con sede en Washington, indicó que los resultados del TREP sí eran consistentes con la proyección del resultado final y se juzgó la carencia de evidencias sobre las supuestas irregularidades. Asimismo, realizado por los especialistas de integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab, concluyó que no hay ninguna evidencia estadística de fraude y catalogan las conclusiones de la OEA como profundamente defectuosas en un artículo publicado en marzo en The Washington Post. Otro estudio de investigadores independientes publicado por el New York Times el 7 de junio de este año calificó de deficiente el análisis de la OEA basándose en datos de las autoridades electorales de Bolivia obtenidos por el periódico estadounidense. Aún así, la OEA se prepara con el mismo libreto. El secretario general Luis Almagro informó que se reunió con el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, quien le transmitió su preocupación sobre la posibilidad de nuevo fraude. La extrema derecha boliviana se apoya en los mismos organismos para impedir el retorno del movimiento al socialismo al poder, que lidera las encuestas a solo semanas del evento electoral. Precisamente en este escenario avanza el proceso de campaña electoral de las generales y presidenciales y de eso hablamos a esta hora con Freddy Morales, nuestro corresponsal desde Bolivia. Freddy, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Adelante con este escenario electoral. Hola Tatiana, buenas noches. Efectivamente, el Tribunal Electoral ha hecho conocer la confirmación o reconfirmación de que estos por lo menos 4 organismos internacionales especializados en temas de elecciones van a estar presentes el 18 de octubre en Bolivia. El Movimiento al Socialismo, ante la confirmación de que Manuel González, ex canciller de Costa Rica y jefe de misión de la OEA, nuevamente ocupará ese cargo el 18 de octubre, ha instruido a su militancia estar muy atentos y controlar el voto en cada recinto de votación por la alta desconfianza que existe sobre el trabajo que puede realizar este funcionario de la OEA en el país, dados los antecedentes que acaban de mencionarse en Telesur sobre lo que ocurrió el año pasado. Entre tanto, toda la derecha boliviana que participó en el golpe de Estado y que promueve a 6 candidatos para enfrentar al movimiento al socialismo, cuyo candidato se mantiene primero en las encuestas, el candidato Luis Arce del MAS, han acentuado la campaña contra este candidato, contra los dirigentes políticos y sindicales del movimiento al socialismo, tanto en la justicia ordinaria como en denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral, en un afán de intentar a último momento que se le quite la personería jurídica, ya que no se le puede ganar en cuanto a las perspectivas de votación. Entonces se hacen esfuerzos muy grandes para que se le quite la personería jurídica y sacarlo del juego electoral del 18 de octubre. Sin embargo, todos los datos que hay hasta el momento sobre los procesos judiciales en curso señalan de manera oficial a través del propio Tribunal Constitucional que es imposible que haya una decisión, como están exigiendo los sectores de la derecha, para quitar la personería jurídica al MAS en estos 18 días que quedan para los comicios. De modo que esa es la situación, Tatiana.
el Movimiento al Socialismo sigue haciendo campaña a nivel nacional, a diferencia de casi la totalidad de los otros 6 candidatos que más se centran en hacer ataques de todo tipo, judicial, político, incluso sobre la vida privada de algunos de los dirigentes o candidatos del Movimiento al Socialismo. Ese es el panorama. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Emilio Rodas, es analista político, nos acompaña también desde esta Nación Andina, desde Bolivia. Emilio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar en Telesur. Muchísimas gracias. La alerta que se debe encender ahora, y no solamente me refiero al partido como tal, al movimiento al socialismo como tal, sino en general, a quien realmente anhela que en el país hayan unas elecciones que reflejen el resultado de quienes salen a votar, cuando vemos que llega el mismo jefe de la misión de la OEA que estaba el año pasado, hablamos del ex canciller de Costa Rica, es ahora ratificado para que regrese. La probabilidad que se plantee de nuevo la misma fórmula golpista. Está claro que hay una repetición del escenario 2019. Almagro y González fueron parte fundamental de toda esa estratagema que terminó interrumpiendo el proceso democrático en Bolivia después de 37 años. El informe preliminar, el informe inmediato, la duda inmediata planteada por el jefe de la misión de observación de la OEA, sin que se haya cerrado el cómputo final, y basándose simplemente en sus dudas sobre el TREP, precipitó y dio el pie para que los actores políticos internos de Bolivia iniciaran toda la operación que terminó en el golpe de Estado del 10 de noviembre. Estos dos personajes claramente están vinculados a un hecho ilegal que se produjo en Bolivia en 2019, y en lugar de ser ratificado como jefe de la misión de observación, debiera estar investigado por la justicia internacional y debería estar investigado por los organismos internacionales por haber contribuido de manera directa a un golpe de Estado en pleno siglo XXI. Entonces, para el pueblo boliviano, para las instituciones y para los movimientos sociales, la misión de observación de la OEA es un peligro latente, porque no contribuye en ningún momento al fortalecimiento de las instituciones democráticas, y más bien es un riesgo para que la decisión soberana del pueblo otra vez deba y pueda ser alterada. Esta misión de observación de la OEA va a estar bajo permanente observación de parte de nuestras propias organizaciones y movimientos sociales que están en pugna por volver al proceso democrático, y tendría que estar observado por todos los actores democráticos de este proceso. Es claro que hay una estrategia general de mantener la tesis de 2019, de impedir que el pueblo pueda tomar decisiones soberanas, y otra vez se presenta el riesgo de una interferencia a nuestro derecho soberano y a nuestros derechos democráticos. De hecho, lo que argumentaba la OEA en ese momento, luego se desmontó con varios estudios, como bien lo recordábamos, a través del informe que hacía nuestro equipo periodístico, Emilio, es que el TREC, que era el sistema de alguna manera del conteo rápido, presentaba una cantidad de fallas. Luego se conoció que evidentemente no existieron, pero allí se basaron. Ahora, sobre qué escenario podría generarse cuando ya no está el TREC, porque hay otra forma que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral para hacer el conteo de los votos. Mire, el año pasado fue evidente que la tesis que se planteó de la supuesta alteración del funcionamiento del TREP y alteración en otro tipo de hallazgos que decía la Organización de Estados Americanos, todas han sido desvirtuadas. No ha quedado una de pie a lo largo de estos 10 meses después del golpe de Estado. Sin embargo, nosotros desconfiamos mucho de que la OEA ha estado siendo parte de los organismos que han estado asesorando al Tribunal Supremo Electoral en temas que tienen que ver con el padrón, en temas que tienen que ver con los sistemas. Entonces, no es confiable absolutamente ningún tipo de interferencia, ningún tipo de participación. Hemos tenido un padrón electoral depurado, hay 50.000 depurados en el extranjero, hay 70.000 depurados en el padrón nacional, hay muchos ciudadanos que han sido observados, han sido depurados,
que no han tenido el tiempo suficiente para poder revertir esta situación. Entonces hay una clara intencionalidad de manejar los resultados de esta elección en función de esta restauración neoliberal. Pero estamos desplegando como movimiento al socialismo, está desplegando el movimiento al socialismo. Tendría que suceder, Emilio, permíteme, te pregunto, algún escenario similar al de México, que la diferencia fue tan abismal con el triunfo del presidente López Obrador que no había forma de cantar fraude, como si en las anteriores elecciones en México se las robaron también producto de un fraude porque decían que él no había ganado con el porcentaje que se planteaba. El escenario que se está proyectando de aquí al 18 de octubre es decir, hay una constante acumulación de intención de voto a favor de Luis Arce. La distancia cada vez es más larga, pese a las encuestas amañadas que se están presentando. Por eso es que se presenta un escenario de nerviosismo para los candidatos de la derecha restauradora neoliberal. Se está presentando este nerviosismo y se manifiesta en acciones judiciales, se manifiesta en acciones de violencia. Sobre todo acá en Santa Cruz, en las últimas semanas, nuestras movilizaciones de campaña han sido permanentemente agredidas. Las movilizaciones de las organizaciones sociales, el movimiento del socialismo han sido agredidas por grupos violentos. Se intenta permanentemente impedir que se ejerzan los derechos plenos, de los derechos democráticos. Entonces hay un nerviosismo pleno que refleja que los números cada vez favorecen más al movimiento al socialismo, a Luis Arce. Está claro que va a haber un triunfo contundente en las elecciones y eso pone nerviosos al gobierno, pone nerviosos a los candidatos que fueron parte de este golpe de Estado, porque hay de candidatos 3 personajes que fueron parte fundamental, protagonistas de la organización y desarrollo del golpe. Está Camacho como candidato de Queremos, está Tuto Quiroga como candidato de un proyecto de un taxipartido, y está Carlos Mesa como candidato de Comunidad Ciudadana. 3 personajes que fueron parte articuladora del golpe de Estado de noviembre de 2019. Entonces, todos ellos parte directa o indirecta, pero apoyadores del golpe de Estado del año pasado. Me queda algo por preguntarte a propósito de Carlos Mesa. ¿Cómo has visto, cuál es tu opinión acerca de la candidatura de Carlos Mesa? Porque veíamos incluso el año pasado, tras el golpe de Estado, que desapareció de los reflectores de los medios de comunicación, aparecía después poco a poco y ahora pareciese que aplica la misma técnica. De hecho, ha estado, pero no ha estado durante todo este año. Bueno, esa es una constante en la conducta política de Carlos Mesa, ¿no? También durante los hechos de octubre de 2003 desapareció de los reflectores, pero siguió siendo parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras se desarrollaba la masacre de octubre de 2003. En el año 2010, después de haber participado y haber promovido el golpe de Estado con su discurso incendiario de las movilizaciones, desaparece aparentemente, pero sus representantes son parte de la reunión que se da en la Universidad Católica para decidir quién asumía la presidencia. Y luego otra vez guarda silencio cuando se producen desde el 12 de octubre en adelante las masacres de Sacaba y Sencata. Durante esta crisis sanitaria, esta crisis económica que viene afrontando Bolivia, Carlos Mesa ha desaparecido del escenario electoral. Está apostando nuevamente a que le funcione la estrategia 2019, que fue la estrategia del voto útil contra Evo Morales. Pero está claro que ese escenario ya no puede repetirse, porque el pueblo boliviano hoy está apuntando a votar por otro tipo de preocupaciones. El voto útil para el pueblo boliviano en este momento lo representa la crisis económica, lo representa el desempleo, lo representa la crisis sanitaria, la crisis política que produce inestabilidad y produce incertidumbre. Entonces, ese voto útil ya no es contra Evo Morales, es en contra de la crisis, es en contra del desempleo, que en estos 10 meses se ha agravado, se ha profundizado. Estamos pasando el 20% de desempleo, estamos atravesando una crisis, un decrecimiento del Producto Interno Bruto que va a superar el 10%. Entonces, el escenario para el pueblo es otro momento, pero es otro momento sin duda, pero es un momento muy, muy complejo para el país y el pueblo necesita respuestas desde la institucionalidad, que esta evidentemente no la da. Muchísimas gracias, Emilio, por ese análisis. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Venezuela. El gobierno actualizó las cifras del daño causado por el ilegal bloqueo de Estados Unidos. En 6 años de persecución, ha dicho el Ejecutivo, las pérdidas llegan al 99% del volumen de ingresos de divisas. Este miércoles, a propósito de ello, el presidente de la Nación ofrecía más detalles del proyecto de ley contra el bloqueo. Lo revisamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. The UK government see the free press as a real threat. The Assange case is probably the biggest act of investigative journalism that we've seen, certainly this century. The idea that police power can be used like that against journalists, I think, is horrifying. Periodismo en juicio, Reino Unido y la libertad de prensa. En estreno. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Venezuela, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, propuso a la Asamblea Nacional Constituyente una ley contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde el año 2015. En ese contexto, entregó un detallado reporte con respecto a las consecuencias de lo que este bloqueo ilegal ha significado para el pueblo de Venezuela. Este martes, el presidente Nicolás Maduro Moros presentó por primera vez las nefastas cifras de la crisis económica venezolana, la cual calificó como desplome sin precedentes, causado por las políticas injerencistas y sanciones coercitivas unilaterales de Estados Unidos desde el decreto de Obama de 2015. La doctrina de cambio de régimen establece que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Venezuela construya pacífica y democráticamente un camino propio hacia el desarrollo, la justicia social y el bienestar, el camino de nuestro socialismo. El mandatario denunció que en los últimos 6 años Venezuela perdió casi todos sus ingresos internacionales e indicó que el Estado pasó de generar una ganancia de 56.000 millones de dólares a apenas 400 millones anuales. Ha sido el sistema de emisiones y grandes misiones del gobierno lo que ha posibilitado que la inversión social se mantenga a pesar del bloqueo, según afirmó el Ejecutivo venezolano. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1.
La crisis económica de este país asediado ha afectado las reservas internacionales, la balanza comercial, el Producto Interno Bruto, el índice de precios, la liquidez monetaria, las tasas de interés, el valor de la moneda nacional, la capacidad productiva, el empleo, la industria petrolera, que han sido severamente impactados durante los últimos años. Maduro admitió que muchos problemas se han enfrentado en silencio, como el robo por parte de Estados Unidos de los recursos venezolanos, falta de vivienda, alimentos, medicinas. Algunos de esos problemas los calificó como inconmensurable y en buena parte irremediable. La ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos del pueblo venezolano, así titulada, se presenta en un marco de pandemia, llamando a los distintos actores políticos del país a unirse en una estrategia nacional de Estado contra el asedio constante por parte de Estados Unidos y aliados, enfatizando que es tiempo de inventar sin errar y construir nuevos paradigmas. Sumamos información a esta hora con Leonel Tamar, nuestro corresponsal desde nuestra sede central aquí en Caracas, en Venezuela. Leo, muy buenas noches. Esta noche ha entregado más detalles acerca de todo este contexto el presidente Nicolás Maduro. Cuéntanos qué ha dicho. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Precisamente durante la tarde el presidente Nicolás Maduro, en compañía del ministro de Economía y también ministro de Petróleo y la ministra que está a cargo de la cartera de Economía, dieron cuenta del más detalle de esta ley antibloqueo que presentó el día de ayer el presidente ante la Asamblea Nacional Constituyente y que busca, como lo señalaba el día de ayer el presidente, 5 objetivos principales para hacer frente al bloqueo y los efectos, una parte muy importante, los efectos en los derechos del pueblo venezolano y cómo esto afecta los derechos humanos del pueblo venezolano, que es la tesis que ha venido planteando y desarrollando el gobierno bolivariano respecto a las afectaciones masivas que tiene estas medidas coercitivas unilaterales. Tiene que ver con recuperar, mantener y ampliar la infraestructura del Estado, impulsar las capacidades productivas del país para hacer frente al bloqueo y a las implicancias que tiene esto en el comercio y en el mercado internacional. También recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, lograr el funcionamiento correcto del sistema de protección social, incluyendo la garantía de los derechos humanos, esto que mencionaba, y además se busca establecer sistemas compensatorios para restablecer el poder adquisitivo, el ingreso real de los trabajadores que se ha visto sumamente afectado en el último tiempo producto del ataque a la moneda nacional, al bolívar soberano, una inflación o hiperinflación, como denominan los economistas, producto de un ataque a la moneda en relación al dólar. Son medidas que fueron puestas a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió el día de hoy precisamente con los ministros Delcy Rodríguez y Tarek El Aizami para profundizar y avanzar en el detalle y en el reglamento de esta ley que va a tener carácter constitucional y se espera que sea discutida a la brevedad posible y que sea implementada también rápidamente. Es una ley que va a dar amplias garantías para poder hacer frente al bloqueo y para incorporar criptodivisas, para potenciar y fomentar toda la arquitectura internacional también que ha desarrollado Venezuela en el último tiempo en alianza con gobiernos aliados como China, Rusia, Irán, Cuba también, con los cuales ha podido hacer frente a las implicaciones de las sanciones de este bloqueo de Estados Unidos que afecta la importación de alimentos, de medicinas, de repuestos e insumos para los servicios del mercado interno. Así que es una ley que tiene altas implicaciones en la economía y que sin duda va a tener repercusión en los próximos días. Estaremos pendientes de eso, Tatiana. Muy pendientes de ello porque cada día se entregan detalles, es importante conocerlos en este contexto de un bloqueo ilegal, financiero, desde distintas aristas, cultural, social, político, de salud, etcétera, etcétera. Gracias, Leo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar en el análisis. Vía telefónica nos acompaña María Fernanda Barreto, investigadora, analista política, Colombo, venezolana. María Fernanda, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Tatiana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte en tu programa y en las cámaras de Telesur. Muchísimas gracias. Conocer primero tu visión acerca de ese detallado informe que ha entregado el presidente Nicolás Maduro.
Muy sincero, han dicho otro, o algunos, otros muy transparente. Desde la oposición también se ha escuchado distintas visiones. Aquella, por ejemplo, que va a las elecciones en próximo 6 de diciembre, dicen, es lo mejor que puede pasar, conocer exactamente cuáles son las consecuencias del bloqueo que está viviendo la nación desde el año 2015. Claro, sí, mira, la exposición de motivos que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer cuando entregó este proyecto de ley antibloqueo fue muy clara, muy transparente, como él mismo dijo, por primera vez dio claridad sobre las cifras del impacto que ha tenido el bloqueo en la economía nacional, pero además de eso, Tatiana, creo que es de destacar la claridad en el análisis político del momento histórico que vive el mundo y que vive el país. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más positivas de la exposición de motivos que hizo ayer durante la entrega de este proyecto de ley. Sí, se da además en este contexto, ya también lo planteaba, de las elecciones de cara al 6 de diciembre y de un proyecto de ley que presenta para paliar todo lo que ha significado. ¿Cuánto se resiste por parte de una nación, por parte de un pueblo, un bloqueo cuando entregaba ese nivel de cifras, María Fernanda? Bueno, realmente tenemos el ejemplo de Cuba, que tiene 58 años resistiendo el bloqueo. Nosotros tenemos a este momento más de 5 años y medio prácticamente, sí, 5 años y medio exactamente resistiendo desde aquel marzo de 2015, pero el nivel de agresividad y el hecho de que este bloqueo es solamente una medida más de una guerra híbrida que tiene distintos aspectos contra la revolución bolivariana, donde el bloqueo es solamente una presión más, pues claro que ha hecho mucho más difícil de soportar todas las consecuencias nefastas que ha tenido, pero sin embargo hay que decir que el pueblo venezolano se ha sostenido heroicamente, por un lado porque hay una alta conciencia, por otro lado porque hay una muy alta valoración de la paz y de la soberanía, y también porque el gobierno bolivariano, si bien no ha logrado, por ejemplo, sostener el valor del salario, sí ha logrado mantener las principales medidas sociales a través de las misiones y grandes misiones que permiten al venezolano y la venezolana soportar la crudeza de este bloqueo, además de algo muy importante que es el subsidio a los servicios públicos que en este país son públicos, ¿no? Y que en otros países ya están absolutamente privatizados. Entonces creo que ese conjunto de factores que se dan en la revolución bolivariana, pueblo, gobierno, y además la unidad que el propio presidente Maduro señaló que se gesta ante una agresión tan descarada contra el país, pues son los elementos que han logrado configurar esta fortaleza de Venezuela ante un bloqueo que es sin duda sumamente criminal y violatorio, no solamente de la soberanía y del derecho internacional, sino de los más elementales derechos humanos. De la Carta de Naciones Unidas en materia de derechos humanos están todos, empezando por el derecho a la vida. Ahora, resulta bastante paradójico que hay una parte de la oposición que no va al proceso electoral, era de esperarse, tampoco es una sorpresa, que en medio de todo este escenario, que también se ha visto afectada directamente por el bloqueo, sigue pidiendo más y más llamadas sanciones, más bloqueo, incluso una intervención militar a Venezuela, María Fernanda. Bueno, pues resulta terrible, pero no sorprendente. En primer lugar, porque para ellos el hecho de que Venezuela logre llegar a un nuevo evento democrático este 6 de diciembre es sumamente grave, lo saben y así lo demuestran. Pero en segundo lugar, porque lo que todos sabemos sale a la luz pública una vez más, y es que estas personas solo defienden sus intereses personales, sus intereses grupales, y para ellos no hay noción de patria, no hay noción de pueblo que valga para confrontar los intereses estadounidenses sobre las riquezas venezolanas y toda la violencia que puede implicar tanto el bloqueo como una invasión militar contra Venezuela, pues les tiene sin cuidado, porque para ellos el dolor del pueblo venezolano no es su dolor.
de tal modo que, aunque sea terrible escuchar a venezolanos y venezolanas nacidas en este territorio que piden invasión, que piden más violencia económica contra este país, de todos modos no nos sorprende, y era lo que esperábamos de este tipo de personajes que sin lugar a dudas son apátridas. Para despedirla, María Fernanda, el próximo 6 de diciembre habrán elecciones, el presidente lo ha dicho, otras autoridades del gobierno, llueva, truene o relampaguee. Así que tampoco será una sorpresa, será de esperarse que esa oposición, que alguna está dentro, otras afuera del país, insista en nuevas acciones en contra del pueblo e incluso más acciones en contra del gobierno por parte de Estados Unidos. Esto no deberá sorprender, aunque resulte peligroso. Por supuesto, no nos va a sorprender que van a hacer todo lo posible por sabotear ese proceso electoral. No nos debemos sorprender ni bajar la guardia de que el bloqueo y todas las pretensiones también de agresión militar van a radicalizarse antes de noviembre de las elecciones en Estados Unidos, y que muy probablemente en enero vuelva, como es costumbre, la oposición a llamar de nuevo a acciones de calle para tratar de desgastar al pueblo venezolano. Pero creo que el pueblo venezolano ya tenemos el cuero duro, como decía el padre Cantor, somos un cuero seco que cuando nos pisan por un lado, pues por el otro nos levantamos, y sin lugar a dudas no hay en el panorama inmediato algo que nos diga que va a haber un cambio de política exterior de los Estados Unidos. Lo señaló el presidente Maduro, ni siquiera el resultado de las elecciones estadounidenses determinaría un cambio en esa política, y lo que nos toca a los venezolanos y a las venezolanas es resistir, y lo que toca a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del sur es seguir apoyando a la revolución bolivariana, que sigue siendo la principal trinchera al norte del sur para enfrentar el relanzamiento de la doctrina Monroe y la depredación y la recolonización de nuestra América. Y sobre todo, María Fernanda, con esto la despido, cuando vemos que se inicia, ya estamos en esto, varios procesos electorales en ciernes, un nuevo ciclo electoral en América Latina. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, Tatiana, un abrazo para ti, para todo el equipo de Noticias, a Telesur y los usuarios y usuarias del canal. Muchísimas gracias, María Fernanda. Buenas noches, abrazo de vuelta. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @esnoticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Importante recordar. Sucedió en Ecuador hace 10 años. Con eso los dejamos. Hasta mañana.